Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo soy Brian Colán y pertenezco al grupo 5 y tengo el grato honor de iniciar con esta exposición, esta última exposición del curso. Durante el curso hemos procedido con la validación psicométrica de la escala FOMO y es lo que procederemos a explicar a continuación. Para iniciar, la definición conceptual de FOMO está relacionada con un constructo psicológico que mide la ansiedad que sienten los adolescentes entre 15 a 25 años sobre la exclusión de ciertas actividades sociales que principalmente pueden socializarse en un entorno de redes sociales. Para ello, se ha organizado una estructura factorial cuyas dimensiones son cuatro. La primera, que es el miedo a la exclusión, que se organizan desde los ítems 1 al ítem 10. La segunda, la dependencia a las notificaciones, que se organizan del ítem 11 al ítem 20. La tercera es la necesidad de la actualización constante, que se mide desde el ítem 21 hasta el ítem 30. Y por último, la ansiedad anticipatoria, que se mide del ítem 31 al ítem 40. Posteriormente, se habla de una ruta de validación psicométrica en las que hemos desarrollado cuatro fases. La primera fase es la fase de la limpieza de datos, donde vamos a ver cómo se agregan los datos, cómo se agrega la base de datos, cómo se codifica y se limpian los datos. Seguidamente, vamos a ver la fase de análisis de confiabilidad, donde hemos podido aplicar el alfa de Cronbach. Seguidamente, vamos a ver la fase de análisis de validez, donde encontraremos el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Y finalmente, en la parte de la fase 4, en la invarianza, encontraremos a los dos tipos de invarianzas que hemos analizado, tanto la configural como la métrica. A continuación, cedo la palabra a mis compañeros para que puedan seguir con la exposición. Estimado profesor Daniel, muy buenos días. Mi nombre es Dora Milagros Victoria Palacios Ortiz. En esta parte de la exposición voy a explicar brevemente, ya que mis compañeros lo harán de manera eh, extensa y con la corrida que hemos venido realizando en clase, la ruta de validación psicométrica. Tenemos en la fase uno la fase de limpieza de datos, en donde vamos a asegurar que nuestra data tenga las características de variables codificadas y que no existan valores nulos. En la fase 2 tenemos el análisis de confiabilidad. En esta fase vamos a desarrollar el alfa de Cronbach para poder evaluar la confiabilidad de nuestro test. En la fase 3 vamos a realizar el análisis de validez para evaluar la validez de nuestro instrumento mediante el análisis factorial exploratorio. En la fase 4 tenemos la invarianza métrica y configural. La invarianza sirve para comprobar que el test mide el constructo de la misma manera en diferentes grupos, por ejemplo, hombres y mujeres. La invarianza configural va a medir el nivel de invarianza de medición y se utiliza en nuestra psicometría para verificar si un instrumento evalúa el mismo constructo en diferentes grupos. Y la invarianza configural, allí vamos a verificar que ambos grupos mantengan la misma estructura factorial. Es decir, que en las cuatro dimensiones hayan los mismos ítems en cada dimensión. Y como fase 5 tenemos la baremación que va a permitir interpretar los resultados obtenidos por una persona comparándolos con un grupo de referencia. Muchas gracias, profesor. A continuación, mis compañeros. Muy buenas noches, profesor Daniel. Mi nombre es Rodrigo Estefano Chavarría Manrique y a mí me toca exponer sobre la carga de la base de datos. Bueno, la base de datos es la información que tenemos de todos los participantes, ¿no?, que han respondido a esta escala FOMO, ¿no? En esta parte, bueno, voy a explicar, ¿no?, cómo realizamos la carga de nuestra base de datos para poder dar inicio con el análisis de la escala FOMO, ¿no? Bueno, en primer lugar, ingresamos a nuestro Google Colab, el cual está en pantalla. Bueno, ¿qué es el Google Colab? No, es la plataforma donde nosotros vamos a trabajar todos nuestros datos. Aquí utilizamos el famoso Python, ¿no?, para cargar nuestro archivo desde Excel. Donde ahí, bueno, en el Excel ahí es donde se encuentran, ¿no?, las respuestas de todos los participantes que han realizado esta escala. Bueno, para eso hemos utilizado códigos, ¿no?, el programa que usted nos ha enseñado en la clase, que esto nos permite importar la base de datos de nuestra computadora hacia el programa. Bueno, y una vez cargado este archivo, podemos verificar, ¿no?, de que la información se encuentre completa y que el programa pueda leer correctamente todos nuestros datos, ¿no? Bueno, el resultado de esa etapa fue tener que nuestra base de datos ya esté organizada, donde cada fila, bueno, representa, ¿no?, una persona que respondió a esta escala, ¿no? Y cada columna representa una pregunta, representa una variable, ¿no?,
¿Cómo qué? Como los ítems, como el sexo de los participantes, que en este caso es masculino y femenino. Bueno, esta parte es importante, ¿por qué? Porque antes de analizar los siguientes análisis, como la confiabilidad y la validez, bueno, debemos nosotros estar seguros, ¿no? De que nuestros datos estén bien cargados, estén ordenados, estén limpios, ya para que esté listo para que sea analizado, ¿no? Porque si los datos tienen fallas, tienen errores, bueno, ya desde un inicio los resultados de los análisis van a salir afectados, van a salir mal, ¿no? Bueno, después ya de tener la base de la lista, ¿no? Pues nosotros podemos continuar con la siguiente fase, ¿no? Que es la limpieza de datos. Bueno, ahora doy paso a mi compañero. Buenos días, estimado profesor, compañero. Soy la estudiante Itala Fiorella Ceballos Locio. La fase que me corresponde presentar es la limpieza de datos, específicamente la codificación de las variables. Dentro del proceso de validación psicométrica, esta constituye una etapa metodológica fundamental, porque antes de evaluar la confiabilidad y la validez de un instrumento, es necesario asegurar que la base de datos sea consistente, estandarizada y apta para el análisis estadístico. La codificación consiste en transformar las respuestas cualitativas de los participantes en valores numéricos, sin modificar el significado del constructo evaluado. Es decir, no cambia la información obtenida, sino únicamente la forma en que ésta se presenta para que pueda ser procesada mediante técnicas estadísticas. En nuestro estudio, la escala de FOMO estuvo conformada por 40 ítems, respondidos mediante la escala tipo Likert, en 5 categorías: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Como resultado de la codificación, estas respuestas fueron convertidas a una escala ordinal del 1 al 5, donde nunca recibió el valor 1, casi nunca 2, a veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. ¿Qué resultados obtuvimos? El primer resultado fue la base de datos quedó completamente codificada. Al observar la tabla de resultados, comprobamos que las 42 variables del estudio quedaron representadas únicamente mediante valores numéricos, una variable correspondiente a la edad, una al sexo, y los 40 ítems de la escala FOMO, identificados desde el I1 hasta el I40. Además, se evidencia pues que ninguna respuesta permaneció en formato de texto. Todos los ítems fueron transformados correctamente y quedaron codificados únicamente con valores comprendidos entre 1 y 5. Este resultado demuestra que la codificación fue aplicada de manera uniforme a todos los participantes, garantizando la estandarización de la información antes de iniciar los análisis psicométricos. Desde la perspectiva psicométrica, este resultado tiene una interpretación muy importante. Al utilizar una única escala ordinal para todos los participantes, los puntajes pueden compararse de manera consistente. Esto significa que un valor de 5 siempre representa una mayor presencia de constructo FOMO, mientras que el valor de 1 representa una menor presencia. En otras palabras, durante la codificación se conservó la dirección e intensidad de la escala, evitando pues los errores de interpretación en las fases posteriores. ¿Por qué decimos que este resultado es tan importante? Porque los análisis psicométricos se fundamentan en relaciones matemáticas entre las variables. Si las respuestas permanecieran en formato cualitativo o existiera una codificación inconsistente, no sería posible construir correctamente la matriz de correlaciones, estimar las cargas factoriales, ni calcular los indicadores como el alfa de Cronbach, el análisis factorial exploratorio o el análisis factorial confirmatorio. Por ello, una codificación correcta constituye la base para obtener resultados válidos y completamente confiables. Otro resultado relevante corresponde a la variable sexo, la cual fue codificada 0 para femenino y 1 para masculino. Es importante, pues, interpretar correctamente este resultado. Estos códigos no representan una puntuación psicológica ni una mayor o menor intensidad del FOMO. Su función únicamente es identificar los grupos de comparación durante el análisis estadístico. Gracias a esta codificación fue posible realizar posteriores análisis, por ejemplo, de invarianza, con el fin de verificar si la escala medía el constructo de la misma manera en hombres que en mujeres. Finalmente, durante la limpieza de datos, también se evaluó la cantidad de base mediante la búsqueda de datos faltantes. Este resultado obtenido
fue que no se identificó ningún dato perdido, tanto antes como después de la revisión. El número de datos faltantes fue igual a 0, es decir, no se encontraron valores NaN ni valores nulos en ninguna de nuestras 42 variables de la base de datos. En consecuencia, pues no fue necesario realizar ningún tipo de procedimientos de puntuación de datos. Desde el punto de vista metodológico y psicométrico, este es un resultado altamente favorable, porque una base de datos completa reduce el riesgo de sesgos, ¿no? Y pues evita la pérdida de información, proporciona estimaciones más estables y precisas. Si hubiera existido, por ejemplo, datos faltantes y no se hubieran tratado adecuadamente, podría haberse alterado los coeficientes de confiabilidad, las cargas factoriales y los índices de ajustes obtenidos durante la validación de escala. En conclusión, la interpretación de estos resultados demuestra que la fase de codificación cumplió satisfactoriamente su objetivo metodológico. Las 42 variables quedaron correctamente estandarizadas. Los 40 ítems fueron transformados a una escala ordinal del 1 al 5. La variable sexo fue identificada mediante los códigos 0-1. Y la revisión de calidad de los datos confirmó la ausencia de datos faltantes, tanto el NaN como valores nulos o null. Estos resultados garantizan que la base de datos reunía pues las condiciones necesarias para obtener estimaciones psicométricas válidas y confiables en las etapas posteriores del proceso de validación. Gracias, doy pase a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Camila Olano Guzmán y yo voy a hablar sobre la revisión de valores nulos. Aquí utilizamos un comando que revisa toda la base de datos y cuenta cuántos valores vacíos existen en cada columna. Como observamos en los resultados, todas las variables presentan 0 valores nulos, desde edad y sexo hasta los 40 ítems de la escala FOMO. Esto indica que la base de datos está completa y que no fue necesario realizar ningún tratamiento de datos faltantes. Hola, les saluda Angie Jesús Oyarse Quispe. En esta oportunidad voy a explicar la fase del análisis de confiabilidad de la escala FOMO. En esta escala, utilizando el alfa de Cambridge, nuestro análisis sirve para poder comprobar si todas las preguntas del cuestionario están relacionadas entre sí y si realmente están midiendo lo mismo, que en este caso es el FOMO o el miedo a perderse de algo. El resultado fue un alfa de Cambridge de 0.955, lo que indica que la escala tiene una confiabilidad excelente. En otras palabras, las preguntas son consistentes y el instrumento ofrece resultados confiables. Después realizamos una evaluación de limitación de ítems. Esto consiste en quitar una pregunta a la vez para ver si el alfa de Cambridge mejora o empeora. Al revisar los resultados, observamos que los cambios fueron muy pequeños, por lo que eliminar algún ítem no mejora la confiabilidad de la escala. Por ello, concluimos que todas las preguntas aportan a medir el FOMO y no es necesario eliminar ninguna. Buenos días, profesor. Mi nombre es Elba Norma Espinosa Loarte. En esta parte presentaré el análisis factorial exploratorio. En el análisis factorial exploratorio evaluaremos qué preguntas representan mejor cada dimensión de la escala FOMO. Mientras mayor sea el valor obtenido, mejor representa la dimensión. Los resultados muestran que la escala FOMO presentó una estructura de 4 dimensiones. Como podemos observar, la ansiedad anticipatoria, el ítem 36, el ítem 33, el ítem 39, el ítem 40. En la dimensión 2, miedo a la exclusión, el ítem 1, el ítem 8, el ítem 6, el ítem 3. En la dimensión 3, dependencia de notificaciones, ítem 14, ítem 13, ítem 15, ítem 17. En la dimensión 4, ítem 24, ítem 21, ítem 23 y el ítem 25. Estos ítems obtuvieron los valores más altos. Eso indica que son las preguntas que mejor representan esta dimensión.
Y los ítems con cargas factoriales más bajas son el ítem 2, el ítem 4, el ítem 9 y el ítem 12, que es moderado. Los ítems que obtuvieron valores bajos indican que representan en menor medida su dimensión. En conclusión, la escala FOMO presentó una adecuada estructura factorial de 4 dimensiones y una alta consistencia interna, lo que proporciona evidencia favorable de confiabilidad y validez para su utilización. Gracias. En esta fase se realizó el análisis factorial exploratorio, conocido con sus siglas AFE, con el objetivo de conocer cómo se agrupan las preguntas de la escala y comprobar si realmente representan las dimensiones del FOMO. Antes de realizar el análisis, se verificó que los datos fueran adecuados mediante el índice KMO, obteniendo un valor de 0.957, el cual se considera excelente. Esto nos indica que los datos son adecuados para realizar el análisis factorial. Después evaluamos los autovalores, también llamados eigenvalues, y tomando en cuenta la estructura del instrumento. Se identificaron 4 factores utilizando la rotación Varimax. Esta rotación nos ayudó a que la distribución de las preguntas sean más claras y facilita interpretar cada uno de los factores. Por último, revisamos las cargas factoriales que nos muestran qué tan relacionadas está cada pregunta con el factor al que pertenece. En la mayoría de los casos, las cargas fueron adecuadas, lo que significa que las preguntas representan correctamente cada dimensión. Además, los 4 factores explican aproximadamente el 54% de la información que recoge nuestra escala. En conclusión, estos resultados muestran que la escala FOMO tiene una buena estructura y que es un instrumento adecuado para medir este constructo. Continuando con la exposición, presentaré los resultados del análisis factorial confirmatorio. El objetivo del análisis factorial confirmatorio fue confirmar si la estructura de las 4 dimensiones de la escala FOMO realmente se ajusta a los datos obtenidos. Para ello, analizamos los índices de bondad de ajustes. Primero analizamos el chi cuadrado, que es un índice que compara el modelo teórico con los datos obtenidos. Sin embargo, este índice se interpreta junto con los demás indicadores del ajuste. Y también analizamos el RMSEA, que obtuvo un valor de 0.060. Este índice evalúa el error de ajuste del modelo y mientras más bajo sea su valor, mejor será el ajuste. En nuestro caso, este resultado indica un buen ajuste. El CFI obtuvo un valor de 0.904. Este índice debe estar lo más cercano posible a 1. Nuestro resultado indica que el modelo representa adecuadamente los datos obtenidos. Finalmente, el TLI fue de 0.89. Al ser un valor cercano a 0.90, también muestra que el modelo presenta un ajuste aceptable. En conclusión, estos resultados confirman que la estructura de 4 dimensiones de la escala FOMO se ajusta adecuadamente a los datos obtenidos, aportando evidencia de validez para el instrumento. Gracias. Buenos días, profesor, compañeros. Soy la estudiante Ítala Fiorella Ceballos Locio y voy a continuar con la exposición. En esta oportunidad voy a exponer la interpretación de los resultados obtenidos para demostrar la validez del constructo de nuestra escala de FOMO. El primer resultado que obtuvimos fue el índice de KMO con un valor de 0.957. Desde el punto de vista psicométrico, este resultado se considera excelente, ya que supera ampliamente el mínimo valor recomendado, que es de 0.60.
¿Qué significa este resultado? Significa que los ítems presentan una adecuada correlación entre sí y comparten suficiente información para formar factores comunes. En otras palabras, las preguntas del cuestionario no funcionan de manera aislada, sino que están relacionadas porque todas evalúan diferentes manifestaciones del mismo constructo FOMO. ¿Por qué este resultado aporta evidencia de validez de constructo? Porque demuestra que existe una estructura interna consistente entre los ítems, condición indispensable para aplicar un análisis factorial. Esto quiere decir que el QMO de 0.957 indica que los factores que se obtengan serían estables e interpretables, por lo que se constituye una primera evidencia de que el instrumento está organizado de manera coherente con el constructo que se pretende medir. ¿Qué hubiera ocurrido si el QMO hubiera sido bajo? Simple y sencillamente, si hubiera sido menor a 0.60, significaría que los ítems no presentan una suficiente relación entre ellos y el análisis factorial no sería recomendable. En este caso sería necesario revisar el instrumento, identificar los ítems que no están funcionando adecuadamente y evaluar si deben modificarse o eliminarse antes de continuar el proceso de validación. Posteriormente, los resultados del análisis factorial exploratorio mostraron que los 40 ítems se agruparon en 4 factores, coincidiendo con las 4 dimensiones propuestas por la escala de FOMO. ¿Cómo interpretamos esto? Este hallazgo constituye una evidencia importante para la validez de constructo, porque demuestra que la estructura observada en los datos coincide con la estructura planteada desde la teoría. Es decir, que los ítems fueron diseñados para medir la misma dimensión efectivamente, se agruparon entre sí, lo que indica que el instrumento está representando el constructo de manera en que fue concebido. Otro resultado importante fue la varianza acumulada, que alcanzó aproximadamente el 54%. ¿Qué significa este porcentaje? Significa que las 4 dimensiones logran explicar más de la mitad de información contenida en las respuestas de los participantes. Desde la perspectiva psicométrica, mientras mayor sea la varianza explicada, mayor será la evidencia en que los factores representan adecuadamente el constructo evaluado. En nuestro estudio, este resultado indica que la estructura propuesta logra explicar una parte importante del comportamiento de los ítems. Si este porcentaje, por ejemplo, hubiera sido considerablemente menor, significaría que las dimensiones no representan adecuadamente el constructo y sería necesario revisar el modelo teórico y reformular algunos ítems para fortalecer la evidencia de validez. Otro resultado relevante fueron las cargas factoriales. Las cargas factoriales indican qué tan fuerte es la relación entre cada ítem y el factor al que pertenece. Mientras mayor sea la carga factorial, mayor es la evidencia de que el ítem realmente se está midiendo en la dimensión para la cual fue diseñado. En nuestros resultados, observamos que en general los ítems presentan cargas adecuadas. ¿Por qué esto demuestra la validez de constructo? Porque evidencia que cada pregunta contribuye a medir dimensión que le corresponde y por lo tanto representan correctamente el constructo FOMO. Si algún ítem hubiera presentado una carga factorial muy baja, significaría que no representan adecuadamente esta dimensión y disminuiría la evidencia de validez del instrumento. En este caso, sería recomendable revisar la redacción, el reformulario o incluso eliminarlo para mejorar la calidad de la escala. Finalmente, en el análisis factorial confirmatorio obtuvimos un RMCA de 0.062, un CFI de 0.870 y un TLI de 0.862. ¿Cómo interpretamos estos resultados? El RMCA de 0.062 indica que el modelo presenta un ajuste aceptable. Es decir, la diferencia entre la estructura teórica propuesta y los datos observados es pequeña. Por otro lado, el CFI y el TLI comparan nuestro modelo como un modelo hipotético en el que no existe relación entre los ítems. Aunque nuestros valores de 0.870 y 0.862 se encuentran ligeramente por debajo del criterio ideal de 0.90, muestran que el modelo representan los datos de manera razonable y adecuada. ¿Qué significa esto para la validez de constructo? Significa que los resultados indican que la estructura propuesta para la escala es consistente con los datos obtenidos y aportan la evidencia favorable para la validez de constructo. Al mismo tiempo, sugieren que algunos ítems podrían optimizarse en futuras investigaciones para mejorar aún más el ajuste en el modelo, sin que ello signifique que el instrumento pierda su validez. En conclusión,
La validez de constructo no se demuestra mediante un único resultado, sino a partir de la interpretación conjunta de toda la evidencia psicométrica. En nuestro estudio, el KMO de 0.957 confirmó que los datos eran adecuados para realizar el análisis factorial. El análisis factorial exploratorio mostró que los ítems se organizaron en las 4 dimensiones propuestas, coincidiendo en el modelo teórico de FOMO. En la varianza aplicada cercana al 54%, evidenció de esas dimensiones representan una importante información contenida en el instrumento. Las cargas factoriales demostraron que los ítems contribuyen adecuadamente a medir cada dimensión. Finalmente, el análisis factorial confirmatorio mediante el RMCA de 0.062, el CFI de 0.870 y el TLI de 0.862 mostró que la estructura propuesta presenta un porcentaje aceptable a moderado. Por ello, concluimos nosotros que el análisis factorial aporta evidencia suficiente para la validez de constructo, ya que demuestra que la estructura interna de la escala es coherente con el modelo teórico y que los ítems representan adecuadamente el constructo FOMO para el cual fueron diseñados. Muchas gracias. Estimado profesor Daniel, continuando con la exposición, vamos a mirar los datos y también la interpretación de todo lo que tiene que ver con el tema invarianza. Sabemos que la invarianza sirve para comprobar que en nuestro test está midiendo el mismo constructo de la misma manera en diferentes grupos, por ejemplo, hombres y mujeres. El constructo sabemos que es la capacidad, como lo hemos visto en clase, es la capacidad o la característica que no se puede observar directamente, pero que la vamos a poder medir. Por ejemplo, la ansiedad, la personalidad, la autoestima o la inteligencia. Entonces, por eso decimos que esta invarianza, este cálculo y los datos de la invarianza nos van a permitir medir, ¿no?, que el test tenga el mismo constructo de la misma forma y en diferentes grupos. Y los grupos pueden ser hombres, mujeres, ¿no? También pueden ser adultos, pueden ser jóvenes. Entonces, también vamos a mirar aquí la invarianza configural. La invarianza configural es el primer nivel de la invarianza de medición y se va a utilizar en psicometría para poder verificar si un instrumento evalúa el mismo constructo en diferentes grupos. Al momento de nosotros hacer la corrida, podemos ver que la invarianza nos va a permitir comprobar si la escala FOMO mide las mismas características, si la escala FOMO está midiendo las mismas características en hombres y mujeres. Para ello se evalúa la invarianza métrica y la invarianza configural. La invarianza configural va a permitir verificar que ambos grupos mantengan la misma estructura factorial, es decir, las mismas 4 dimensiones y los mismos ítems en cada dimensión. En nuestro resultado, el RMCA ha sido de 0.066 en mujeres, en varones 0.077. Además, en nuestro análisis de bondad del CFI y el TLI muestra un ajuste aceptable, lo que indica que la estructura factorial se mantiene en ambos grupos. Luego podemos revisar que la invarianza métrica, que verifica si las cargas factoriales son similares entre hombres y mujeres. Aquí, por ejemplo, los resultados del RMCA son 0.061. Y en nuestro análisis de bondad que hemos obtenido el FSI, el CFI y el TLI, nos dan un dato de 0.866, tanto para el modelo configural, nos dan un dato del CFI de 0.874 y un TLI de 0.866 para el modelo configural como para el modelo métrico. Esto indica que el modelo sí está presentando un comportamiento similar en ambos grupos. Por eso es que podemos concluir que los resultados muestran que la escala FOMO sí presenta una estructura consistente entre hombres y mujeres, respaldando la utilización de ambos grupos. Muchas gracias.
Bien, continuando con la exposición, aquí mi nombre es Camila Olano Guzmán y aquí después pues evaluaremos la invariancia métrica. En esta etapa comparamos el modelo configural con el modelo métrico. El modelo configural permite que las cargas factoriales sean diferentes entre hombres y mujeres, mientras que el modelo métrico las restringe para que sean iguales. Con esto buscamos comprobar si los ítems tienen la misma importancia para medir el FOMO en ambos grupos. Para evaluar el ajuste del modelo, utilizamos algunos indicadores. El primero es el chi cuadrado, que compara qué tan bien el modelo representa los datos observados. Este valor se interpreta junto con su p-valor. Generalmente se espera que sea mayor a 0.05. También analizamos el RMCA y el CFI. En el RMCA buscamos valores bajos porque indican un menor error de ajuste y en el CFI buscamos valores altos. En los resultados, tanto el modelo configural como el modelo métrico obtuvieron exactamente los mismos índices de ajuste, un chi cuadrado de 2078.31, un RMCA de 0.061, un CFI de 0.874 y un TLI de 0.866. Además, la diferencia de chi cuadrado y de grados de libertad fue igual a cero. Muchas gracias. Para explicar los resultados de la invarianza, debemos de entender la diferencia clave entre la invarianza configural y la invarianza métrica. Y no solamente es la estructura del cuestionario, sino también de algo importante como es la similitud de las cargas factoriales. Recuerden ustedes que las cargas factoriales no son otra cosa que la correlación que existe entre los ítems y las dimensiones. Y en estos casos se agrega en grupos, ¿no? Por lo tanto, vamos a entender, por ejemplo, cuando hablamos de invarianza métrica configural, ¿no? Por grupos. Lo vamos a ver de esa manera. Por eso la estructura, ¿no? Porque hace colación a la diferencia que existe en grupos. Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, ¿no? Para esto vamos a utilizar índices de ajuste que nos van a botar valores que son importantes para poder decir que el modelo se condice con los resultados. Son cuatro, voy a bajar un poco para que se puedan ver. Tenemos, por ejemplo, el chi cuadrado. El chi cuadrado se utiliza para muestras más grandes y el p-valor debe estar por encima del punto 0,5, ¿vale? Por otro lado, el valor del índice de Rodman o RMCA, ¿no? Debería estar por debajo del punto 0,6 o máximo punto 0,8, ¿vale? Luego tenemos el índice Comparative Fit Index, que a diferencia del MRCA, del Rodman, debería estar hacia arriba, hacia 1, ¿no? Y debería de tener deseable entre punto 9 a punto 95, digamos, ¿no? Y de la misma forma el índice Tucker, ¿no? El TLI, que debería también estar por encima de 9 o de 9,5, ¿no? Sería deseable, digamos, ¿no? Bien, estos valores de estos índices nos van a indicar si nuestro modelo realmente está ajustado con los resultados, si se condice o no. La maravilla de las matemáticas. Doy pase a mi compañero.